Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar sobre las leyes que nos marcan y que nos especifican sobre discapacidad y las medidas necesarias en los espacios arquitectónicos. Esto es algo que nadie aborda o simplemente olvidamos, pero es muy necesario que tomemos conciencia, así que acompáñame a hacer este recorrido. Decreto número 329, donde se adiciona el artículo 364 bis a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. Tomo 93, Colima, Colima, sábado 5 de julio del año 2008, número 28, página 2. Leyes sobre discapacidad y que nos marcan los reglamentos. Discapacidad e inclusión. Debemos de ser incluyentes y pensar también como arquitectos en todas estas personas. Por decreto, el Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en nombre del pueblo y considerandos, adhiere mediante el oficio 2521, diagonal 08, fecha 27 de mayo del 2008, los diputados secretarios del Congreso del Estado turnaron a las comisiones conjuntas de estudios legislativos y puntos constitucionales de asentamientos humanos, obras públicas y protección y mejoramiento ambiental la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a adicionar el artículo 364 bis, es decir, que se repite dentro del mismo artículo como el inciso B a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. Esta iniciativa, dentro de su exposición de motivos, establece que artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su fracción tercera que los municipios tendrán a cargo las funciones y servicios públicos siguientes: calles, parques, jardines y equipamiento. La Ley General de Asentamientos Humanos, en su artículo tercero, establece que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población tenderá a mejorar el nivel de calidad de vida de la población urbana y rural mediante desarrollo y adecuación de los centros de población, de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad. La Ley General de Asentamientos Humanos, en su artículo 33, establece que para la ejecución de conservación y mejoramiento de los centros de población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal de desarrollo urbano establecerá las disposiciones para la construcción y adecuación de esa infraestructura, equipamiento y servicios para garantizar seguridad, libre tránsito y accesibilidad requeridos para las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a los discapacitados sobre las características técnicas de los proyectos. Ese famoso concepto de participación social, incluir a la sociedad para saber y detectar sus necesidades. El artículo 364 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima establece los conceptos mínimos que deben contemplar los reglamentos de construcción de los ayuntamientos que conforman la entidad federativa de Colima, entre otras, utilización de la ocupación de la vía pública, las instalaciones subterráneas y aéreas, las instalaciones de energía eléctrica e instalaciones telefónicas. La Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima fundamenta su articulado en que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de respetar y hacer respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad que les son inherentes a su naturaleza, es decir, que nadie se los puede quitar y son los que les permiten desarrollar y emplear sus cualidades humanas.
El artículo 2, fracción séptima, define como barreras arquitectónicas todos aquellos elementos de construcción del sector público o privado que dificulten, entorpezcan o impidan a personas con discapacidad el libre acceso o desplazamiento en espacios interiores y exteriores como aceras, banquetas o escarpas, tensores para postes, etcétera. Que los postes en su mayoría se encuentran colocados sobre banquetas y no debería de ser así, disminuyendo el espacio para peatones y que en muchos casos queda un espacio escaso, apenas de centímetros, y a veces el peatón con con todos sus sentidos perfectamente puede golpearse, como ha sucedido hasta con personas mayores, ahora con más razón los que tienen alguna privación o discapacidad. Entonces, sí está considerado esto. Sí está considerado todo esto, pero nosotros como arquitectos se nos olvida. Incluso hay quienes no consideran cuando construyen que van a ser personas de la tercera edad, entonces construyen en 3, 4 niveles. Y después, ¿qué pasa? Pues ya no pueden y se tienen que hacer adecuaciones, ¿no? En todo eso hay que pensar cuando nosotros estamos diseñando, hay que ser conscientes, inclusivos. ¿Qué es una escarpa? Una escarpa es una pendiente o inclinación. Es un plano inclinado en forma de muralla o fortificación. Eso es en la construcción y en la ingeniería, las escarpas. Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Esta ley es desde el 2009, entonces sí existe, sí está considerada, pero nosotros no la llevamos a la práctica. Hay discapacidad visual en un 43.2%, auditiva en un 17.4%, cognitiva en un 12.3%, psicosocial en un 9.8%, es decir, algún problema emocional, y física en un 29.5%. Entonces sí tenemos que considerarlo dentro de nuestras propuestas y diseños. El título tercero nos habla de la movilidad en los diferentes espacios, de esas condiciones urbanísticas. Artículo 46 nos dice que las personas con discapacidad tienen el derecho de contar con preferencias que les permitan su transportación y libre desplazamiento. Para eso se deben de incluir en los programas de desarrollo urbano las normas técnicas de diseño y construcción que se requieran de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad. Y debe de haber todas las disposiciones legales que se apliquen y a las que deban someterse a los proyectos de construcción para hacer las modificaciones respectivas, tener campañas de difusión y medidas en materia de educación vial. Artículo 47, para dar cumplimiento al artículo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno Estatal y la Dirección de Obras Públicas de cada ayuntamiento deberá dictar esas normas básicas que se deben sujetar para los proyectos de construcción públicos y privados. Nunca se me va a olvidar Puebla. Los que tengan la fortuna de conocer Puebla, es una ciudad incluyente. El mayor problema que tiene Puebla es la discapacidad visual. Yo cuando conocí Puebla me impacté porque las placas de las calles están a una distancia donde se puedan tocar porque están en braille los nombres de las calles. Las pendientes cambian textura para que la detecten por medio de lo que tocan con su bastón guía que utilizan. Los indigentes,
Los débiles visuales, iba a decir, porque ya no es un término actualmente la discapacidad que se deba de utilizar. Los indigentes también se aprovechan a veces de eso, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, está diseñada con todas las escarpas, las inclinaciones debidas, porque ese es el principal problema. Los débiles visuales o la discapacidad visual. Entonces, es una ciudad incluyente. Si tienen la oportunidad de conocer el centro histórico, magníficas medidas. Y no por ello se disminuyó la calidad de la propuesta arquitectónica ni urbana. Capítulo 2 de las barreras arquitectónicas. Artículo 48 habla de las barreras arquitectónicas que hay en la vía pública y en lugares con acceso al público y cómo deberán ser adecuadas con facilidades para personas con discapacidad y que no impidan y dificulten el uso de las instalaciones, estacionamientos, aparcaderos, contenedores para depósitos de basura, auditorios, salas de cine, teatros y cualquier sala de espectáculos, bibliotecas, escuelas, sanitarios, parques, jardines. Artículo 49. La arquitectura en lugares con acceso público debe ser adecuada y contar con las facilidades para que las personas con discapacidad puedan desplazarse. Es muy triste, la verdad, que muchas personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, no puedan desplazarse solas, ellas se sienten inútiles. Yo empecé a tomar conciencia de que nosotros los arquitectos no diseñábamos para las personas que tienen alguna discapacidad cuando me tocó una compañera en el doctorado, ya algo de edad avanzada, que por un virus quedó casi inválida. Entonces se mueve con ayuda de una andadera. Y cuando íbamos a diferentes ciudades donde nos tocaba el doctorado, pues teníamos que ayudarla a trasladarse. Ella se sentía mal porque ella había aprendido a moverse y a desplazarse por sí misma. Sin embargo, las barreras arquitectónicas o el no pensar los arquitectos en las personas con discapacidad le dificultaba transitarla. A veces había compañeros que la tenían que cargar. Ahí fue cuando yo empecé a tomar conciencia. Y por eso me gusta que nosotros, que todos ustedes como alumnos también tomen conciencia. Artículo 50 nos habla de las aceras que deben permitir en las esquinas o sitios propicios para el cruce de personas y las facilidades para las personas en sillas de ruedas. La mayoría de las personas con sillas de ruedas no pueden transitar por las rampas. ¿Por qué? Porque el pavimento no es el adecuado, no es antiderrapante, a veces están resbalosas, las pulen, las inclinan demasiado y las pendientes son mayores al 6%. Esa es la realidad. Artículo 51. En las aceras e intersecciones en que se construyan rampas para sillas de ruedas, el pavimento, además de antiderrapante, deberá ser rugoso, de tal manera que sirva como señalamiento para la circulación de invidentes o débiles visuales. Artículo 52. En las intersecciones o cruces de aceras o de calles que se encuentren construidas a distintos niveles, la superficie de ambas deberá llevarse al mismo nivel mediante el uso de rampas con la finalidad de hacer factible el tránsito a personas en sillas de ruedas, con aparatos ortopédicos o con locomoción disminuida por algún padecimiento somático. Artículo 53. En las zonas urbanas de nueva creación o desarrollo deberá evitarse la colocación de coladeras de cualquier índole sobre aceras, cruceros u otros elementos de circulación peatonal. En las áreas ya urbanizadas donde se ubican coladeras de cualquier índole sobre las aceras, deberán fijarse señalamientos necesarios para que las personas que utilicen silla de ruedas, muletas, bastones, aparatos ortopédicos o sean débiles visuales, eviten tropiezo alguno. Aquí les voy a comentar. A veces no se tienen los cuidados necesarios. Recuerdo hace algunos años estar en Tepic y estaban remodelando el centro histórico. Había coladeras
destapadas, no había avisos, una niña de 2 años se cayó en la coladera y salió ensangrentada, una piernita se le quedó atorada. Los de vialidad y tránsito tuvieron que ayudarla y todo por no haber señalamientos, en donde queda nuestra conciencia como diseñadores, como encargados de una obra, como arquitectos, como urbanistas. Hay que prever siempre, eso es parte de la administración de obras. Artículo 54 nos habla de los tensores en las vías públicas. Esto pues ya se está relegando a centros históricos, esos apoyos de los postes, porque los nuevos fraccionamientos, los nuevos planes parciales que se autorizan, pues ya deben de ir a través de mini postes, o si no, ocultas las instalaciones. Entonces esto ya precisamente no debe de ser una barrera. Sin embargo, en los centros históricos o en algunas colonias que ya tienen sus años, pues sí es una barrera y debemos de saber trabajar con ella. Artículo 55. Los edificios que tengan escaleras en su acceso desde la vía pública y en su interior deberán contar con una rampa para dar servicio a personas que se transporten con silla de ruedas, que usen muletas, bastones o aparatos ortopédicos, o que por cualesquiera otra circunstancia tengan disminuidas o afectadas sus facultades de locomoción. Estas áreas deben de tener pendientes suaves, no mayor a 6%, ser antiderrapantes, de cuando menos 95 centímetros de ancho, contar con una plataforma de descanso de 150 metros de longitud por lo menos por cada 5 metros de extensión de la rampa, con un pasamanos doble o barandal continuo que se coloca a la altura de 80 centímetros del piso. Deben estar dotadas por ambos lados de un bordo o guarnición longitudinal de 20 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho, contra el cual se pueda detener la bajada precipitada de una silla de ruedas. Y todo está en la ley, pero no se aplica. Artículo 56. Las rampas de servicios de carga y descarga no se pueden destinar o ser usadas para la función de los discapacitados. Y ojo, son usadas. Artículo 57. Las escaleras exteriores de los edificios deben tener una pendiente suave, así como acabados antiderrapantes y estar dotadas de pasamanos dobles o barandales para facilitar el acceso de personas invidentes, débiles visuales, con prótesis o afectadas en cualquier caso de discapacidad. Artículo 58. Todos aquellos edificios públicos o de acceso público que cuenten con escaleras en su interior deben contar con rampa para el servicio de personas con discapacidad. Y nos da las especificaciones de esta rampa de acuerdo a las que leímos anteriormente en el artículo 55, para que tengan posibilidades arquitectónicas de instalar elevador. También se dice que se instale el elevador. Artículo 59. Las escaleras interiores de los edificios deberán permanecer perfectamente iluminadas de manera artificial o natural, así como tener descansos, rellanos o mesetas a intervalos adecuados para brindar a la persona con discapacidad un área segura en el caso de sufrir mareo, agotamiento, falta de aire o cualesquier otra contingencia que afecte su condición física o lo ponga en estado de riesgo. Artículo 60. Los bordes de las escaleras interiores deberán pintarse con colores vivos que contrasten. ¿Para qué? Pues para evitar que el resto de personas que sí están bien puedan poner atención que esa escalera es para los que estén privados, tener superficies rugosas para identificarlos fácilmente y todo lo que no hacemos o no tenemos cuidado. Artículo 61. Las escaleras tendrán pasamanos dobles en ambos lados, como ya lo vimos anteriormente, con secciones mayores de 5 centímetros de diámetro o de ancho, así como en forma continua. Artículo 62. Las puertas de acceso de un inmueble, a efecto de que puedan ser utilizadas por personas en sillas de ruedas, deberán tener un claro
El claro es lo que queda libre de 95 centímetros de ancho, cuando menos, si no es que hasta más. Artículo 63, con el objeto de evitar accidentes a personas con discapacidad, deberán evitarse las puertas de doble abatimiento, es decir, por la misma puerta donde entras, sales, para que no golpeemos a personas discapacitadas o les impidamos el acceso. Capítulo 3 nos habla de las preferencias para el libre desplazamiento y uso de los servicios, de que en el artículo 64 la prestación de servicios para las personas con discapacidad tiene por objeto realizar el uso y disfrute de todos los servicios, facilitando el desarrollo personal y la integración social. Como dije, que no se sientan menos y que no se sientan inútiles, que se sientan dentro de su discapacidad o impedimento, que pueden desarrollarse integralmente en la sociedad. Artículo 65. Las autoridades deben aprobar proyectos para la construcción, adaptación o remodelación, así como apertura de espacios destinados para prestar el servicio público con todos los servicios necesarios para las personas discapacitadas. Artículo 66. Los lugares con acceso al público que prestan estos servicios son los siguientes: clínicas, hospitales, centros de salud, terminales aéreas, terrestres, marítimas, comedores de autoservicio, restaurantes, cafeterías, auditorios, salas de cine, teatros y en general cualquier sala de espectáculos, instalaciones del sector turístico, aulas, bibliotecas, museos, talleres, centros de investigación y cualquier otro espacio de un centro escolar, centros de recreación, bares, discotecas, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales. Prácticamente todo: bancos, cajeros automáticos, clubes deportivos, estadios y cualquier otro sitio de recreación deportiva, parques y jardines. Nada más los cajeros automáticos, los accesos, las personas con discapacidad no pueden maniobrar fácilmente. ¿Se han dado cuenta de ello? Si no, la próxima vez que vayas al cajero, observa. Artículo 67. En los lugares que presten servicio al público deberán destinarse por lo menos 2 espacios por manzana para estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad. Espero que tú no hayas sido de los inconscientes que alguna vez, jugando de broma, haya ocupado un espacio para un discapacitado, embarazado o persona de la tercera edad. Reglamento de construcciones para el municipio de Colima, que está desde 1999. ¿Cuál es el diseño y las recomendaciones de rampas? Nos plantea el ancho mínimo de escaleras de acuerdo al tipo de escalera, si es en habitación unifamiliar 75, si es bifamiliar o dúplex 90, multifamiliar 120, si son servicios de oficinas, funerarias, si son comercios, si son clínicas, hospitales, si es educación, alojamiento en zonas de públicos, seguridad, hoteles, comunicaciones y transportes. Si se fijan, mínimo deberíamos de dejar el 90. En lugares como comercio, 1.20. En salud, de 1.20 hasta 1.80. Educación y cultura, 1.20. Y los demás, 1.20. Comunicaciones y transportes, que fluye más gente, 1.50. Y nos está diciendo las condiciones de diseño también. 15 peraltes entre descansos. La huella mínimo 25 centímetros. El peralte máximo de 18, un mínimo de 10. Las medidas de los escalones, 2 peraltes más una huella. En cada tramo deberán considerarse las dimensiones reglamentarias. Entonces, todo está.
pero no lo cumplimos, como dije. Las escaleras de caracol nos habla también de las escaleras de más de 5 niveles. Entonces, todo está establecido en la ley. Lo que pasa es que nos hace falta información y cumplirlo. Artículo 179 nos habla de las rampas peatonales que se proyectan en cualquier edificación y que deben tener una pendiente máxima de 10% con pavimentos antiderrapantes, barandales en uno de sus lados, por lo menos, y con las anchuras mínimas que se establecen para las escaleras del artículo anterior. La discapacidad es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Eso es una discapacidad. Y yo, como les digo, admiro a las personas que tienen una discapacidad y se valen por sí mismas. Ahí demuestran que vale más quien con nada hace todo que quien con todo no hace nada. Nuestra actividad, para la cual te voy a dejar 2 semanas posteriores a la entrega de la última actividad que tenemos, que va a ser la de invasiones a ríos y arroyos. Si recuerdas, te dejaré 2 semanas y después de esas 2 semanas fijaré la fecha de esta actividad. ¿Por qué? Porque va a consistir en que por equipo, todas las actividades son por equipo, vas a elegir un espacio público transitado con afluencia de todo tipo de personas. Fíjate bien, ¿eh? Y entonces puede ser un edificio público, un edificio, un centro comercial, algo de cultura, lo que tú consideres, lo que tú consideres. ¿Qué va a pasar con esta actividad? Que vas a tener que grabar y fotografiar el recorrido por las rampas y áreas designadas para los discapacitados, embarazadas y personas de la tercera edad. Ese recorrido será utilizando una carriola de algún sobrino, de algún hijo, paseando al niño. Obviamente, si no puedes llevar al niño por la contingencia, bueno, ya esperemos que para esas fechas ya no estemos en contingencia y puedas realizar tu actividad lo mejor posible, que va a ser para el 2 de marzo la actividad. Puedes llevar al bebé o puedes llenar la carriola si vas a utilizar carriola, una silla de ruedas que te presten o que tengas o que conozcas a alguien que la tenga, la van a utilizar ustedes, una andadera, unas muletas, etcétera. Van a hacer un recorrido en solitario, es decir, sin que nadie los ayude, a ver si pueden subir una rampa ustedes solos, utilizando estos aparatos, y luego van a realizar el mismo recorrido ayudados por un compañero del equipo. Este ejercicio te lo estoy dejando para que tomes conciencia de esos espacios públicos que no están diseñados ni pensados para personas que tengan alguna discapacidad, ni que estén embarazadas, ni que sean de la tercera edad. Entonces, es importante el ejercicio porque aparte de crear conciencia, vas a adquirir un nuevo sentido del diseño. Como ya lo viviste, como fue experiencia propia, entonces vas a pensar cuando estés diseñando en cómo debes de adaptar esos espacios. Pues espero haber creado un poco de conciencia, de expectativa, de demostrar una vez más que las leyes
están para ayudarnos, que nosotros las desconocemos o no nos gusta buscar en la ley, o nos da flojera leer, o creemos que todo lo sabemos, pero siempre hay más que aprender. Todos los días se aprende algo nuevo. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.